están saliendo patrullas, miren. Las Fuerzas Armadas ya identificaron a los sicarios que atacaron por sorpresa a un grupo de soldados y preparan un operativo para detenerlos. Paradójicamente, los jefes de ese grupo delictivo ya habían sido detenidos, sin embargo fueron liberados por jueces en condiciones polémicas. Este hecho, ocurrido en los límites de Jalisco y Michoacán, coincide con otros dos eventos de alto impacto. Uno, con el hallazgo de un campo de adiestramiento del narco que hizo que todo el mundo voltee a ver hacia Jalisco, y dos, con el interés del gobierno de Estados Unidos de desplegar un segundo buque armado, pero ahora hacia este lado del país, justo en el mismo lado donde se encuentra el cártel que ha protagonizado el reciente ataque al ejército y a quien le adjudican la propiedad del narcocampamento. En este video no dejaré cabos sueltos sobre lo ocurrido en el lado del Pacífico, el operativo de reacción al ataque contra el ejército, el campamento de Tuchitlán y el segundo buque de Estados Unidos para frenar el avance de uno de los cárteles más poderosos, no solo de México, sino del mundo entero. Van patrullas para allá, para rumbo a La Piedad. Creo que allá también se están reportando gente armada. Comienzo con las últimas investigaciones y señalamientos de las autoridades sobre los presuntos autores de los ataques sorpresa hechos contra el ejército el pasado 16 de marzo en los límites de Jalisco y Michoacán. Autoridades federales y michoacanas identificaron a dos presuntos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación como los responsables de las agresiones, donde fueron asesinados 3 soldados y 2 elementos de la Guardia Nacional. Ellos son Jesús Rivera Aguirre, alias Don Chuy o Gordo Chuy, y Heraclio Guerrero Martínez, conocido como Tío Laco. Recordarás, el pasado 16 de marzo, Fuerzas Armadas fueron atacadas en 2 emboscadas simultáneas. Además de los 5 fallecidos, hubo 4 soldados heridos. Tras los ataques simultáneos llegaron los narcobloqueos en carreteras de varios municipios michoacanos, entre ellos Zamora, La Piedad, Ixtlán de los Herbores, Churincio, El Cuandureo, Tangamandapio y Jacona. Además de que también fueron registrados enfrentamientos en Vistahermosa, Tanuato y Yuruécoro. De acuerdo con informes oficiales, la primera agresión ocurrió en el poblado de San Antonio Rivas, en el municipio de La Barca, en Jalisco. Los delincuentes dispararon contra elementos de la Guardia Nacional pertenecientes a la División Carreteras. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó que 2 agentes de la Guardia Nacional fueron asesinados en la comunidad de Guadalupe de Lerma, dentro del mismo municipio. Minutos después, en la carretera Yurécuaro-Vistahermosa, cerca de la comunidad de Sabinito, un nuevo ataque dirigido contra fuerzas de seguridad involucró a personal del Ejército y la Guardia Nacional. En tanto, un convoy de militares que se dirigía a la zona para brindar apoyo quedó varado en un tramo carretero del municipio de Chilchota, Michoacán, tras impactar su vehículo con estrellas ponchallantas arrojadas por delincuentes. En ese momento, los soldados fueron emboscados y 3 de ellos asesinados. Allí fue donde 4 más resultaron heridos. Además de los elementos caídos, los primeros reportes indicaron que al menos 2 presuntos agresores fueron abatidos. Los 2 capos señalados han sido beneficiados con liberaciones polémicas. Jesús Rivera Aguirre, alias Don Chuy o Gordo Chuy, fue detenido apenas el pasado 25 de febrero en Zacapu, Michoacán, en un operativo que generó enfrentamientos y narcobloqueos en la zona. Sin embargo, tan solo 10 días después, un juez ordenó su liberación argumentando que la detención fue ilegal y que hubo deficiencias en la integración del proceso. El día de su liberación, el 16 de marzo, también hubo varios ataques en la zona, los cuales el gobierno estatal adjudicó a Don Chuy. Sobre la agresión más reciente, el gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, acusó nuevamente a Don Chuy, aunque sin mencionarlo por su nombre o por su apodo. Simplemente dijo que el responsable de emboscada fue una persona liberada recientemente por un juez federal, a quien acusó de corrupción y de favorecer a la delincuencia organizada. Una de estas células comandadas por una persona que fue liberada por un juez federal en días pasados. El otro acusado es Heraclio Guerrero, alias Tío Laco, acusado por las autoridades de ser líder de Los Guerrero, una célula del cártel Jalisco Nueva Generación que opera en la región. Al Tío Laco se le creía detenido desde el año 2015, sin embargo, sorpresivamente, el gobierno federal lo comenzó a mencionar en operativos recientes, tras lo cual se concluye que fue liberado en condiciones hasta ahora desconocidas. Lo cierto es que a este capo está ligado al reciente ataque, luego de que el Gabinete de Seguridad del gobierno federal informó que fueron detenidas 4 personas relacionadas con la emboscada al ejército que portaban chalecos con la leyenda del Tío Laco. Según la versión oficial, las detenciones ocurrieron en operativos desplegados en Yurécuaro, Chilchota, Chavinda y Tanuato, en Michoacán, así como en La Barca, Jalisco. También se reportó el aseguramiento de un fusil Barrett, armas largas y cortas, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos, un casco y vehículos. Esto es un rancho donde los adiestraban.
La emboscada al ejército y las investigaciones reveladas hasta ahora por parte de las autoridades estatales y federales apuntan al cártel Jalisco Nueva Generación. Este mismo grupo delictivo ha jalado los reflectores tras el hallazgo de un rancho en Teochitlán, Jalisco, señalado como un presunto campo de adiestramiento. Este polémico sitio, conocido como Rancho Izaguirre, fue intervenido por las autoridades en 2 ocasiones. La primera en septiembre del 2024 y la segunda en marzo del 2025. El 18 de septiembre del 2024, la Guardia Nacional y el Ejército realizaron un operativo en donde detuvieron a 10 personas, liberaron a 2 más y localizaron un cadáver. En esa ocasión el inmueble fue asegurado y se informó que servía como casa de seguridad y centro de adiestramiento. También confiscaron armas largas y cortas, chalecos tácticos, vehículos y una granada de mano. Tras el operativo, la Fiscalía del Estado de Jalisco colocó sellos de resguardo en el sitio y llevó a cabo labores de búsqueda con perros y una retroexcavadora. Sin embargo, en los meses siguientes no reportaron nuevos hallazgos ni avances en la investigación. Ves este rancho y estás viendo la muerte. Es la muerte para nosotras. Está muy triste aquí. La segunda intervención fue la que desató la polémica y atrajo la vista de los medios a nivel internacional. El 5 de marzo de este año, casi medio año después de que el lugar quedó bajo el resguardo de la Fiscalía de Jalisco, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al rancho y encontró nuevos indicios. Allí encontraron cientos de prendas de vestir, zapatos y artículos personales esparcidos en la zona. El hallazgo generó preguntas sobre lo que ocurrió en los meses transcurridos entre la primera y segunda intervención, cuando presumiblemente estaba resguardado por las autoridades estatales. Periodistas y personas buscadoras de desaparecidos documentaron que en septiembre la explanada del rancho lucía vacía, mientras que en marzo fue encontrada llena de prendas y objetos. A pesar de la evidencia, la Fiscalía de Jalisco ha negado en todo momento que la delincuencia organizada hubiera seguido operando mientras estaba bajo su resguardo. El caso desató tal escándalo que la Fiscalía General de la República atrajo la investigación el pasado 15 de marzo por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde entonces, los mexicanos hemos sido testigos de deslindes de autoridades, tanto municipales como federales, aprovechando también los cambios de gobierno tanto en el estado de Jalisco como en la presidencia de la República. Es más, este 18 de marzo, el gobernador de Jalisco, el emesista Pablo Lemos, aseguró que la Fiscalía de su estado colaborará con la Fiscalía General de la República para conocer la verdad de lo ocurrido en el rancho. Muy buenos días, estamos en Palacio Nacional terminando la mesa de seguridad a invitación de la presidenta Sheinbaum. Ahí acordamos que la Fiscalía del Estado de Jalisco trabajará de manera coordinada con la Fiscalía General de la República en las indagatorias por el caso Teochitlán. Este caso motivó a las autoridades a proponer cambios en materia penal y sobre la manera en que se atienden los casos de desaparición. Este 17 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una estrategia de seguridad federal para abordar el problema de las desapariciones. La propuesta incluye 6 acciones, entre las que destaca la creación de una base nacional única de identificación forense, el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana y la implementación de una plataforma que recopile y actualice registros administrativos y forenses de diferentes instituciones. También anunció que enviará al Congreso un paquete de iniciativas entre las que ubiquen el CURP como el único medio de identificación oficial. Además, propuso protocolos que permitan emitir alertas inmediatas en caso de desaparición para que no sea necesario esperar 72 horas como ocurre actualmente en algunos estados. Sin embargo, estas propuestas han sido criticadas por algunos colectivos de búsqueda y activistas, quienes afirman que todo esto ya se encuentra establecido desde el año 2017 en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Sin embargo, se trata de una ley que no ha sido respetada por las mismas autoridades. Algunas acciones que hemos decidido, o que he decidido, emprender sobre el tema de las desapariciones en el país. Sin embargo, con las propuestas del gobierno federal llegaron otras revelaciones. Una de las más relevantes es que en estos momentos la ley no establece como delito el reclutamiento de menores de edad para actividades ilícitas como el halconeo, trasiego de drogas, secuestros y desapariciones. Es por ello que la Secretaría de Gobernación reconoció que los cárteles del narcotráfico están reclutando a menores de edad, de tal forma que impulsará reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes para sancionar a quienes recluten menores para actividades criminales.
menores. En un informe hecho por la dependencia, las autoridades aseguran que el reclutamiento de menores ocurre principalmente en los 18 estados con mayor índice de violencia en el país, entre ellos Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Tamaulipas. Allí, según el diagnóstico, los menores reclutados son utilizados en al menos 15 actividades delictivas. Los que tienen entre 6 y 12 años de edad suelen ser empleados como mensajeros, halcones o transportistas de drogas, mientras que adolescentes de entre 13 y 17 años pueden ser obligados a participar en secuestros, sicariato y desapariciones forzadas. Buenas tardes. Soy miembro activo del Cártel Jalisco Nueva Generación. La razón del video es esclarecer los hechos basados en la realidad, en tiempo y forma. Es en este contexto de ataques al ejército y la mirada internacional a lo ocurrido en el rancho que presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación difundieron un video en el que descalifican los hallazgos hechos en el centro de adiestramiento de la delincuencia organizada. En la grabación se aprecia a al menos 33 personas con armas de alto poder y vestimenta táctica, quienes aparecen en formación mientras un hombre con el rostro cubierto lee un comunicado. En el mensaje, el grupo criminal cuestiona la forma en que los colectivos de búsqueda ingresaron al predio y sugieren que su acceso fue indebido. Además, afirman que la versión difundida sobre el rancho ha sido manipulada para sembrar miedo y causar impacto mediático, pues aseguran que Jalisco está en paz en comparación con otras regiones del país como Sinaloa. ¿Por qué intentan perjudicar al Cártel Jalisco Nueva Generación? Con mentiras e historias inventadas y sin fundamentos. Mientras que presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación buscan desacreditar lo hallado en el rancho, el gobierno de Estados Unidos envía buques destructores en zonas marítimas cercanas a México como parte de sus operativos de seguridad y combate al narcotráfico. En las últimas horas, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que está considerando el despliegue de un buque destructor en el Océano Pacífico en la frontera entre San Diego, California y Baja California, México. Esto ha sido revelado por el almirante Daryl Claude, jefe del comando de las fuerzas de la flota de Estados Unidos, quien informó que el envío de esta embarcación seguiría un esquema similar al del USS Gravel desplegado recientemente en el Golfo de México. Hasta el momento, el Pentágono no ha confirmado la fecha exacta de este nuevo despliegue ni el nombre del buque que sería enviado. Sin embargo, lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos ya desplegó un navío, pero del lado del Golfo de México como parte de la operación antidrogas. El USS Gravely, que es un buque destructor de la Armada de Estados Unidos equipado con misiles Tomahawk. Este despliegue fue confirmado el 17 de marzo por el Pentágono. El general Alexus G. Grinkewich, director de operaciones del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, explicó que el buque opera en el Golfo de México y sus alrededores con el objetivo de interceptar embarcaciones con sustancias ilegales antes de que lleguen a territorio estadounidense. Esta embarcación ha estado en servicio desde el año 2009 y ha participado en diversas operaciones militares como en el mar Mediterráneo tras la guerra civil en Siria e incluso lanzó misiles contra posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen. El despliegue del buque en el Golfo de México fue un tema que llegó a Palacio Nacional este 18 de marzo, en donde la presidenta justificó que el buque se encuentra en aguas internacionales, motivo por el cual su presencia no representa una acción en contra de nuestro país. Y aunque aseguró que su gobierno fue enterado oportunamente, la presidenta no hizo mención del interés del gobierno de Estados Unidos recientemente revelado sobre enviar otro buque, pero ahora por el lado del Océano Pacífico. Bueno, ellos están en su territorio y en aguas internacionales. Nos lo hicieron saber antes de que saliera la noticia y saliera el barco, pero no están en territorio nacional. Están en su territorio y en aguas internacionales bajo las normas internacionales de navegación. Entonces, pues ellos tienen esa facultad de hacerlo en esa situación. Mal sería que no nos hubieran informado o que llegaran a aguas nacionales, eso sí, pues no debe ser.